El día estaba lleno de luz cuando todo se rompió. No hubo gritos ni tormentas, solo una frase lanzada con la calma cruel de quien no imagina las consecuencias. Su esposa dijo que su ex la necesitaba más que él, y en ese instante algo dentro de su marido se apagó para siempre. Afuera, el sol entraba por las ventanas del pasillo, los relojes seguían marcando la hora, y sin embargo el mundo se detuvo, como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible que ya no volvería a abrirse. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en las historias que nos recuerdan que aún en la traición pueden hacer algo distinto, apoya este video con un like, comparte, comenta y suscríbete al canal Historias Traicionadas. Tu apoyo permite que estas historias sigan llegando a más corazones. Aureliano Vega era un hombre sencillo, de rutinas claras y sueños modestos. Trabajaba de día, siempre de día, porque le gustaba sentir que el sol lo acompañaba mientras avanzaba por la ciudad, como una promesa silenciosa de que las cosas podían estar bien. Había construido su vida con paciencia, creyendo que el amor se cuidaba con presencia, con actos pequeños y constantes. Su esposa, Marisol Ríos, había llegado a su vida años atrás con una historia previa que él aceptó sin condiciones. Nunca le pidió explicaciones, nunca exigió detalles. Pensó que el pasado era eso, pasado, y que el presente se sostenía con confianza. La mañana en que todo cambió era clara y tibia. Marisol estaba de pie junto a la puerta del departamento, con la luz del pasillo iluminándole el rostro. Aureliano la observaba sin comprender del todo por qué su expresión parecía lejana, como si ya estuviera en otro lugar. Ella habló sin levantar la voz, con una serenidad que dolía más que un grito. Dijo que su ex la necesitaba más que él, que estaba pasando por un momento difícil, que había hijos de por medio, que había responsabilidades que no podía ignorar. Dijo que su ex estaba casado, que tenía una familia, pero aún así necesitaba su apoyo emocional. Cada palabra caía como una piedra, y Aureliano sintió que su presencia en esa historia se volvía irrelevante. No hubo discusión, no hubo súplicas. El día siguió su curso, y Aureliano salió al pasillo con el mismo sol acompañándolo, pero ya no era el mismo hombre. Caminó sin rumbo por la ciudad, viendo a la gente apurada, a los niños saliendo de la escuela, a los vendedores acomodando sus puestos bajo la luz clara del mediodía. Todo parecía normal, y eso era lo más cruel. La normalidad cuando el corazón se desmorona es una forma de soledad absoluta. Marisol, por su parte, regresó al pasado creyendo que hacía lo correcto. El ex, llamado Octavio Luján, vivía con su esposa y sus hijos en una casa donde el orden y la apariencia lo eran todo. Octavio se mostraba frágil, cansado, diciendo que nadie lo entendía como ella. Marisol se convirtió en un apoyo silencioso, en una sombra que aparecía a plena luz del día con excusas razonables. Sin embargo, la culpa comenzó a crecer como una grieta invisible. Ayudar a alguien que ya había construido otra vida no llenaba el vacío que dejaba Aureliano. Aureliano desapareció sin hacer ruido. No hubo despedidas ni anuncios. Dejó su trabajo, vendió lo poco que tenía y se fue a un barrio donde el sol caía fuerte y constante, un lugar de calles anchas y mañanas largas. Durante el día, trabajaba en un taller comunitario enseñando oficios a jóvenes que buscaban una segunda oportunidad. Descubrió que ayudar a otros a reconstruirse era una forma de mantenerse a flote. Cada amanecer era una batalla, pero también una promesa. El dolor seguía ahí, pero ya no lo definía por completo. Los días se volvieron semanas, las semanas meses. Marisol intentó buscarlo, primero por orgullo, luego por miedo y finalmente por arrepentimiento. Nadie sabía dónde estaba. En el taller, Aureliano encontró rostros marcados por historias duras, y en cada una de ellas veía reflejos de su propia herida. Bajo la luz del día, escuchaba, enseñaba, aprendía. La traición lo había despojado de todo, pero también lo había empujado a descubrir una fuerza que desconocía. Mientras tanto, la realidad alcanzó a Marisol. Octavio nunca dejó su matrimonio. Sus palabras de necesidad eran reales, pero también cómodas. Él buscaba apoyo sin asumir consecuencias, y cuando Marisol empezó a exigir claridad, él se refugió en su familia. Los hijos, inocentes, jugaban bajo el sol en el patio, ajenos al caos emocional que se había sembrado. Marisol comprendió entonces que había elegido ser un paréntesis en una historia que no le pertenecía. El arrepentimiento llegó con la misma claridad del día. No fue dramático, fue silencioso. Caminaba por la ciudad viendo parejas, hombres trabajando, mujeres riendo, y en cada escena veía la ausencia de Aureliano. Intentó reconstruir su vida, pero la culpa la acompañaba como una sombra persistente. Entendió que había confundido la necesidad ajena con una misión personal, y que en el camino había destruido lo que sí era real. Aureliano, en cambio, comenzó a florecer lentamente. El taller creció, la comunidad lo respetaba. Bajo el sol de las mañanas, veía a los jóvenes aprender, equivocarse y volver a intentar. En ese proceso, él también sanaba. No olvidó,
pero aprendió a recordar sin sangrar. La traición ya no era un ancla, sino una cicatriz que le recordaba lo lejos que había llegado. Un día, casi un año después, Marisol lo encontró. Fue a plena luz del día, en el taller. No hubo reproches ni escenas. Solo miradas cargadas de todo lo que no se dijo. Aureliano la escuchó con calma mientras ella hablaba de errores, de confusión, de arrepentimiento. Él no sintió rabia, solo una profunda tristeza por lo que fue y ya no sería. Comprendió que algunas decisiones rompen caminos de forma definitiva. Aureliano eligió seguir adelante, no por orgullo, sino por amor propio. Sabía que volver atrás significaba traicionarse a sí mismo. Marisol se fue entendiendo que no todas las historias tienen un regreso, y que el perdón no siempre implica reconciliación. A veces, perdonar es soltar. El sol seguía saliendo cada mañana. Aureliano caminaba por el barrio con una serenidad nueva. Había aprendido que desaparecer no siempre es huir, a veces es la única forma de sobrevivir. Había aprendido que cuando alguien te dice que otro te necesita más, lo que realmente está diciendo es que ya no sabe verte. Y en esa ceguera, uno no debe quedarse esperando. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste el peso de cada decisión y la esperanza que nace incluso después de la traición, te pedimos que interactúes con este video. Tu apoyo hace que estas historias sigan vivas y lleguen a quienes más las necesitan. Antes de irte, deja un comentario con una palabra que resuma lo que sentiste al escuchar esta historia. Tu voz también forma parte de Historias Traicionadas. Aureliano nunca volvió a ser el mismo, pero se convirtió en alguien mejor. Y en cada mañana luminosa, cuando el día comenzaba, sabía que había elegido el camino correcto, no porque fuera fácil, sino porque era honesto. La vida seguía, y con ella, la posibilidad de sanar, incluso después de desaparecer.